Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Te invito a abrir la palabra de nuestro Dios a San Marcos capítulo 11, versos del 15 hasta el 19. Dice la palabra de Dios allí, esta es la última semana de la vida de Jesús. Y dice allí, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vamos a orar. Padre amado, te adoramos y te bendecimos en esta bendita ocasión en que podemos estar juntos en tu palabra. Permite que tu palabra se convierta en alimento para nuestra alma, que traiga palabra de fortaleza, de esperanza, pero también que nos instruyas en los caminos tuyos para tener tu perspectiva y tu mirada y mirar las cosas como tú las ves, para atesorarlas como solo tú las atesoras. Ayúdanos también a abrir nuestros corazones para que tú toques nuestras vidas y nos bendigas hoy. Te lo pedimos todo en el nombre y por la gracia y para la gloria de nuestro Rey Jesucristo. Amén, amén y amén. Hace unos años atrás, cuando viajé a mi país, me enteré que un antiguo compañero de la secundaria se había convertido, había conocido a Cristo. Supe que vivía a unas casas de distancia, visitaba de vez en cuando. Así que cuando finalmente vino y nos sentamos, tuvimos la oportunidad de hablar, le pedí que me compartiera su testimonio. Lo hizo y después de hablar un rato, le pregunté, ¿y en qué iglesia te estás congregando? ¿A qué iglesia asistes? Y él me dijo, bueno, ¿sabes qué? No estoy yendo a ninguna iglesia, me dijo él, porque no me hace falta. Soy templo del Espíritu Santo. En realidad, soy una iglesia ambulante. Y al escucharle decir esas palabras me dio tristeza, porque realmente nosotros vivimos nuestra teología. Y si tenemos una teología equivocada, nuestra vida no va a recibir todo lo que Dios quiere que recibamos. Pero no me extrañó tampoco, porque a veces es un comentario que se escucha de algunas personas y en algunos círculos. Recuerdo que en ese tiempo también había un conocido comentarista radial que había declarado el fin de la era de la iglesia y que la gente ya no tenía que ir a la iglesia. El problema es que eso no es lo que está en la Biblia, y un mal concepto del significado de lo que es la iglesia o de lo que es el templo, porque tenemos que visitarla, puede conducirnos por caminos peligrosos. Es indudable que Jesús creía en ir a la iglesia. Él creció en Nazaret yendo a la sinagoga todos los sábados, aprendiendo y instruyéndose en el camino del Padre a través de lo que aprendía allí. Y cuando la familia iba al templo, como era la costumbre, a los eventos especiales, las fiestas especiales donde se requería que todos los hombres, todos los varones mayores de 20 años asistieran, y las familias iban enteras y hacían sus peregrinajes, indudablemente que Jesús estaba allí. Así que encontramos a Jesús en el templo y lo vemos que él entra y él limpia el templo, saca a los cambistas, volca las mesas de los mercaderes, desata los rebaños, libera a los pájaros posiblemente. Se crea todo un desaforo en este lugar. Y por supuesto sabemos que esta es la segunda vez que lo hacía. La primera vez había sido 3 años y medio cuando comenzó su ministerio, su primer paso, después de haber asumido su rol y su ministerio como el Mesías, fue ir al templo y limpiarlo. Y ahora está concluyendo su ministerio, regresa al templo nuevamente en esta última semana de su vida, y él vuelve a hacer precisamente lo mismo. Y la razón que él da es esa. Él dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Dios llamaba el templo
mi casa. Y eso es sumamente significativo porque cuando Dios le llama mi casa, tenemos que ir a las páginas del Antiguo Testamento para encontrar el por qué Dios llama a este edificio hecho por hombres mi casa. Y lo que tú descubres en Segunda de Crónicas 7, 15 y 16 es que Dios le responde a precisamente el mensaje de inauguración y la oración que el rey Salomón había hecho cuando había inaugurado aquel primer templo. Después que el pueblo de Israel había tenido un tabernáculo en el desierto y al ingresar en la tierra prometida, después del reinado de David su padre, Salomón edifica este templo. Fue un templo hermoso, lo consideran una de las grandes maravillas del mundo antiguo, pero después que Salomón lo presenta y él reconoce que si los cielos apenas pueden contener la gloria y la maravilla de quién es Dios y su majestad, ¿cómo podría un lugar aquí en la tierra contener la gloria de nuestro Señor? Él estaba consciente de esa verdad y sin embargo, Salomón dice que por favor, ven aquí, que tu presencia manifiesta esté aquí para que tu pueblo pueda venir en tiempos difíciles para estar en tu presencia. Y Dios le responde esa oración y le da una visión el día siguiente mientras él descansa y Dios allí le dice, ahora, le dice Dios en 2 Crónicas 7, 15 y 16, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Por eso Dios le dice, esta es mi casa, porque Dios, que es el dueño y el creador de todo lo existente, Él tiene el derecho absoluto de reclamar la tierra y su plenitud para sí mismo, porque Él no solo la creó, pero la sustenta por el poder que hay en su fuerza. Entonces Él dice que en aquel lugar Él pondría sus ojos, sus oídos, pondría su nombre y pondría su corazón. Por eso Dios dice, este lugar es el lugar que yo he escogido, lo he santificado, lo he elegido, dice Dios, para poner mi nombre y todo lo que Él mencionó, mis oídos, mis ojos, mi corazón en este lugar. Lo que Dios estaba diciendo es que ese templo sería antes que nada casa de oración. Y es interesante porque cuando Jesús entra a este templo, Él no está entrando al templo pasado, el templo original de Salomón. Él está entrando en una segunda casa que había construido, imagínate quién sino el rey Herodes. No la persona más simpática, pero lo había hecho para los judíos, para buscar el agrado de los judíos. Y es allí donde Jesús entra y donde Jesús dice, esta todavía es mi casa y será una casa de oración para todas las naciones. En otras maneras, el templo era el lugar, el foco central de la comunión entre Dios y el hombre. En otras palabras, en ese lugar Dios iba a tener un punto de encuentro entre tu necesidad, mi necesidad, la necesidad del hombre, la necesidad del ser humano y la omnipotencia y la misericordia de Dios. Era un lugar de encuentro antes que nada. Y Él dijo que sería antes que nada un lugar de oración. Un lugar donde tú y yo podríamos venir, derramar nuestro corazón ante Él, clamar sus promesas, reclamar lo que Él nos ha dicho que iba a hacer, o sencillamente arrepentirnos, pedir perdón, buscar su gracia infinita, y que allí Dios encontraría con nosotros y nos daría cuanto necesitamos. Ahora, el pueblo encontró que venir allí a orar era poderoso. Piensa de una manera, si la oración de una sola persona es importante para Dios, ¿cómo verá Dios cuando todo su pueblo se une en oración? Yo creo que sería la diferencia entre tener una sola bombilla encendida en tu casa en una noche oscura a tener toda la casa encendida, ¿no es cierto? O sea, hay cierta sinergia que se crea cuando estamos corporativamente unidos, cuando todos nos juntamos a una para tener comunión con Dios, para buscar su rostro. Este lema a veces tan latino de que en la unión está la fuerza, cobra una magnitud espiritual
cuando hablamos de la iglesia de Dios reunida. De hecho, si eso es así para congregaciones en general, imagínate qué sucede cuando toda una nación en un momento desesperado doblan rodillas y buscan el rostro de Dios. Ese sentido de sinergia, sinergia es cuando la suma de los individuos, porque están unidos, llega a ser mucho más alto que el poder y la aptitud individual de cada uno de ellos. O sea, no es la suma de lo que cada uno puede hacer, sino que cuando ellos se juntan de alguna manera, la fuerza individual se incrementa a un nivel increíble. Eso es realmente sinergia. Para ilustrarlo, es como si tú pusieras un caballo a alar, dos caballos, cada uno alando una carga. Uno puede alar 15,000 libras, el otro puede alar 10,000 libras. Y tú dices, bueno, si los juntamos, van a poder alar juntos 25,000 libras, ¿no? Pero sinergia significa que cuando ellos dos se unen de una manera inexplicable, ellos terminan teniendo más habilidad para llevar más peso que las 25,000 libras, a veces el doble y a veces un poco menos del doble, pero de alguna manera el estar juntos crea una energía que es superior a la suma individual de su fuerza. No quiero abundar más, pero eso es básicamente lo que significa. Ahora, hubo tiempo donde naciones doblaron sus rodillas. Recuerdo cuando Inglaterra estaba por ser atacada por la famosa o infame, dependiendo del punto de vista, de la Armada Invencible, la Armada Española, con el rey Carlos V. Y cuando ellos venían a atacar, dicen que todo el pueblo en Londres, toda la nación también de Inglaterra, doblaron sus rodillas al Todopoderoso Dios, pidieron misericordia. Y lo que sucedió fue que se levantó una tremenda tormenta en el Atlántico y arrasó con la Armada Española. Ellos no pudieron llegar a Inglaterra. Y cuando los pocos que sí pudieron llegar ya, no era lo mismo, ellos terminaron perdiendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante batallas claves, cuando cada una de las naciones aliadas tenían que enfrentar grandes desafíos, muchas veces ellos declararon días de ayuno y oración y movieron la mano de Dios desde el día de D-Day, a la invasión a Normandía, la batalla de Inglaterra, todas las luchas que ellos enfrentaron, y vez tras vez vieron la mano de Dios en respuesta a las oraciones de sus intercesores. Algo especial sucede cuando una iglesia ora unida. Y el templo iba a ser el lugar donde, si se humillaba el pueblo de Dios, Dios vendría e intervendría de manera sobrenatural para sanar la tierra, bendecir al pueblo o librarle de sus enemigos. Y por eso Dios decía, mi casa de oración, mi casa sería una casa de oración para todas las naciones. Pero nota también que Dios reclama su casa. Este es mi segundo punto. Él dice que su casa era personalmente suya. En otras palabras, la casa era la casa de Dios. En otras palabras, no solamente significaba que sería un tiempo donde estarían orando, pero también sería una casa donde Dios establecería en cierta medida su trono. Era el lugar donde Él reuniría a sus hijos. Si lo miramos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el Padre reunirá a sus hijos en su casa. Jesús dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El sentido de la presencia manifiesta de Dios se manifestaría de manera especial cuando nosotros nos reunimos en casa. Dios llamaría en cierta medida mi casa, es como decir mi hogar, es como decir es donde yo estoy con mi pueblo, mi gente, mis hijos. Tú sabes que cada uno de nosotros tiene un rincón donde lo llamamos nuestra casa, ¿verdad que sí? Hay un lugar donde nosotros vivimos, donde nos sentimos más cómodos que en ningún otro lugar. Personas que salen a los mejores lugares del mundo y van y visitan los hoteles más exclusivos, el Carlton Ritz o cualquier hotel, o van a esos grandes lugares especializados en tratar a uno a cuerpo de rey, y la gente va y come las mejores comidas, se queda en los mejores lugares, disfruta de los más grandes lujos. Pero sabes que llega un momento donde ellos quieren volver a casa. Quizá la casa donde ellos viven no sea tan lujosa como los lugares que visitan, pero hay algo tan particular. Yo tengo un gran amigo
que tiene, me dice que en su casa él tiene una vieja silla de esas reclinadoras que ya, bueno, dice que está agarrada por el moho, pero para él ese lugar es el lugar más delicioso, es el lugar más cómodo, es el lugar donde él se siente más reconfortado porque hasta el olor del cuero viejo le hace sentir en su casa. Bueno, de igual manera, este templo sería un lugar donde la gente vendría a disfrutar de esa intimidad con Dios y se sentirían cómodos. Un templo, una iglesia, es un lugar donde se comparten vivencias familiares. Es donde la gente se casa, donde celebran el nacimiento de sus hijos cuando los dedican a Dios. Es el lugar donde nuevos creyentes se bautizan, donde son instruidos en la palabra de Dios para ser discípulos de Jesucristo. La iglesia es el lugar donde tenemos aniversarios, celebramos graduaciones, celebramos fiestas, hemos reído, hemos llorado. Son lugares donde hay tantas vivencias en particular. Una iglesia, a través de toda su vida, toda su trayectoria, reúne y acumula toda esa serie de experiencias que santifican el lugar, ¿no es cierto? Porque todo eso, aún el júbilo de la adoración, se hace en la presencia de Dios. En esos lugares, en esos templos, hemos escuchado la voz de Dios, nos hemos arrepentido, hemos hecho nuevos compromisos y nuevas consagraciones, hemos sido restaurados, hemos sido sanados, hemos servido, hemos ministrado. Cada lugar donde el pueblo de Dios se congrega es significativo. Es mucho más que sencillamente ladrillos y mezcla o concreto o madera. Es mucho más que sencillamente estar en un lugar. Es toda una casa. Es un lugar donde se celebra la vida y la comunión con Dios. Y cuando nosotros vivimos en ese lugar y tenemos tantos recuerdos, qué difícil nos queda dejarla, ¿no es cierto? Siempre pensamos en quedarnos allí, en que vamos a estar allí todo el tiempo, pero muchas veces las cosas cambian, la iglesia crece, tienen que buscar otro lugar. Nos pasa como nos pasa a nosotros cuando a veces, cuando mi esposo y yo nos casamos, vivíamos en un pequeño apartamentito de un solo cuarto y estábamos tan felices. Un día llegamos de vacaciones y nos esperó la dueña a la entrada de la puerta para decirnos: acabo de vender la casa, así que su apartamento se va con la casa, tienen que irse. Y no teníamos dónde irle, nos fuimos a un sótano de mis suegros, ahí vivimos un año. Después salimos de ahí, encontramos otro apartamento y allí estuvimos hasta que un día Dios nos dijo: es hora de pensar en una casa, y Dios milagrosamente y maravillosamente, generosamente hizo la provisión y pudimos irnos. Cada vez que nos mudábamos dejábamos atrás un cúmulo de vivencia, pero cada vez que íbamos a un nuevo lugar adquiríamos otra vez nuevas experiencias, porque lo importante no era el lugar específicamente, era el estar juntos, el hacer familia, el vivir nuestro llamado juntos como familia. Era la presencia de Dios, pero lo importante era que lo necesitábamos. La iglesia también necesita sus casas, necesita sus templos. No es que vamos a ser ídolos de ellos, pero los necesitamos, porque así como una familia necesita dónde vivir, una iglesia necesita dónde congregarse, porque allí, en ese lugar, en ese entorno familiar, Dios derrama abundante gracia, Dios da bendición y vida eterna. Y allí nosotros podemos batallar en el nombre del Señor y tener grandes victorias a favor de nuestras familias y a través de la iglesia. Imagínate un joven que le fuera a proponer matrimonio a una joven y le dijera: mira, te quieres casar conmigo, tengo un buen trabajo. Y la novia le dijera: está bien, yo acepto tu propuesta, yo te amo, ¿dónde vamos a vivir? Y él le dice: bueno, ¿sabes qué? Lo que yo quería decirte es que pues yo no creo en casas, no creo en residencias, no creo en techos y paredes. Yo quiero que vivamos a la intemperie, como el hombre siempre ha vivido a la intemperie. Y yo te prometo que vamos a estar bien, vamos a estar saludables. Yo he hecho cursos y soy un experto en el vivir a la intemperie. He ido a los grandes parques de Estados Unidos, los parques naturales, y sé cómo sobrevivir. Así que no te preocupes, vamos a pasarla bien. Imagínate que tú eres el papá de la muchacha o la mamá de la muchacha, tú solo le dirías una palabra, ¿verdad? Le dirías: hija, corre, porque eso no te conviene, ¿no es cierto?
reconocemos la importancia y la necesidad que tenemos de tener un lugar donde vivir, donde compartir. Y por eso Dios dice, esta es mi casa y será casa de oración, para que allí doblemos nuestras rodillas, para que juntos busquemos su rostro, para que juntos recibamos las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, la gracia abundante de Dios. Algunos dicen, bueno, pero la iglesia primitiva no tenía templos. Pero la iglesia primitiva tenía casas, templos. Ellos se reunían en casas, como en los países donde la iglesia está siendo perseguida. Ellos se reúnen en casas, templos. Se reúnen a veces clandestinamente en algunos lugares, ¿no es cierto? Pero cuando eso se detiene y ellos logran poder tener edificios públicos para reunir otra vez al rebaño, ellos se aprovechan de esas oportunidades. La iglesia en Jerusalén, cuando comenzó, tú sabes que se reunía en casas. Durante los primeros 5 años, dicen historiadores, la iglesia se estuvo reuniendo en casas bajo el radar de las autoridades religiosas que eran antagónicas a sus intereses de iglesia. Pero ellos aún así iban al templo de donde estaba Jesús hablando, y allí bajo el pórtico de Salomón se reunía la iglesia corporativamente y oraban juntos, compartían juntos. Todo eso es significativo, porque cuando Dios dice, esta es mi casa, es la casa donde tú y yo podemos ir y compartir con Él. Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces uno se pregunta, si eso es cierto, ¿por qué entonces Jesús viró y volcó todo al revés y enfrentó a los cambistas y enfrentó a los mercaderes y los sacó de allí? ¿Cómo explicamos eso? Y esta es la explicación viendo el contexto completo de lo que estaba pasando. Mira, en el tiempo de Jesús, el templo en Jerusalén se había convertido en una mina de oro para los sumos sacerdotes. Anás, Caifás eran parientes. Anás tenía 5 hijos. Caifás ahora mismo era su yerno. Y por los últimos años él sencillamente compraba de los romanos el derecho a ser el sumo sacerdote, y por supuesto el negocio se quedaba en la familia. Ellos administraban todo lo que era la mercadería y la venta de las cosas en el templo. Ahora, lo que ello estaba pasando aquí necesitaba pasar. En otras palabras, el templo necesitaba un lugar donde vender animales, donde cambiar la moneda. Los cambistas cambiaban monedas de todos aquellos peregrinos que venían del imperio y necesitaban cambiar a la moneda local judía para poder comprar los animales para los sacrificios, porque en el templo de Jerusalén solo se aceptaba monedas judías porque no tenían efigie o cara o impresión humana en las monedas, como las monedas romanas que tenían la efigie de César u otros políticos. Ellos no aceptaban eso. Entonces ellos tenían que cambiar al shekel, que era la moneda judía. Entonces los cambistas eran necesarios. Si una persona viajaba 100 millas para venir a ofrecer sacrificio, no podían venir 100 millas cargando las ovejas o trayéndolas por el camino. Tenían que venir y comprarlas. Pero Anás y Caifás se aprovecharon de eso para establecer un mercado terrible, de alto costo, sumamente lucrativo, injusto, abusivo. Y no solamente era eso, lo habían ubicado en el pabellón o la corte de los gentiles. En otras palabras, el templo en estructura tenía diferentes pabellones donde la gente podía orar. Tenía el pabellón de los varones judíos, donde solo los varones judíos podían orar. Tenía el pabellón de las mujeres, donde solo las mujeres podían ir a orar. Y tenían un tercer pabellón para la gente que no era judía. Y era el único lugar donde los no judíos podían ir y orar y conectarse con ese Dios que había dado esas preciosas promesas de que en su templo sería casa de oración. Pero había sido precisamente en el pabellón de los gentiles donde ellos pusieron este mercado. Así que cuando los judíos venían, los varones iban allá, las mujeres iban allá, los gentiles tenían que tratar de conectarse y tener comunión con Dios en medio del chachareo y el alboroto y todo lo que estaba pasando, ovejas berreando, pájaros haciendo lo que los pájaros hacen, animales de todos lados, cabras,
todos corriendo y los mercaderes gritando, regateando los negocios. ¿Cómo una persona podía orar en ese ambiente? Entonces el problema no era que no se hiciera ninguna actividad de venta, era necesario para el templo, pero lo habían puesto en el lugar equivocado, porque ellos no habían escuchado lo que Dios había dicho: mi casa será casa de oración para los gentiles también, para todas las naciones. Por eso ellos habían fallado en entender el tercer punto, que la casa de Dios no solamente era una casa de oración, una casa de pertenencia a Dios. El templo iba a ser también un granero, donde la gente vendría en la cosecha de Dios y encontrarían a Dios allí. Jesús habló mucho de la cosecha. Jesús dijo, por ejemplo, la mies es mucha, la cosecha es abundante, dijo él. Los obreros son pocos. Oren al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su mies. Cuando estuvo allí en aquel pozo, después de haber hablado con la mujer samaritana, cuando llegaron los discípulos, él les dijo: miren, alzad vuestros ojos y mirad los campos, están blancos para la cosecha. Él estaba hablando de cosecha de almas. La casa de Dios era el lugar donde iba a ser como un faro de luz y las naciones iban a venir a buscar a Dios allí, como llegó la reina de Sabá, y otros vinieron buscando a Dios, y era para que se encontraran allí. El sentido es que la casa de Dios sería un granero, porque allí se pondría la cosecha de almas que Dios traería. Así que cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos damos cuenta también la importancia de tener un templo también. Necesitamos un lugar donde almacenar la cosecha. Y lo precioso es que Dios desea que esa cosecha se recoja. En la iglesia del Nuevo Testamento, debido a la persecución que había, ellos se reunían en casas y esos pequeños graneros reunían la cosecha. En las otras iglesias fuera, cuando ellos podían, como la iglesia de Antioquía, tenía un lugar más espacioso, el aposento alto, era donde también los discípulos se reunían allá. Pero el punto era este: toda iglesia necesita un granero para poder recibir a los que vienen a Jesús, poder hacer discípulos de ellos. Por eso, cuando nosotros decimos, yo no necesito la iglesia, yo no necesito el cuerpo de Cristo, yo soy un individuo, nos perdemos de vista la necesidad corporativa que Dios tiene para su iglesia. Pablo lo ilustró también cuando dijo: somos el cuerpo de Cristo. Ningún miembro funciona por sí solo. Trabaja, interactúa, se integra a la visión corporativa del cuerpo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos piedras vivas que somos colocados en esa catedral de las naciones que Dios está edificando. Cuando nosotros capturamos esa visión para la casa de Dios, nos damos cuenta que Dios desea que nuestra iglesia sea una casa de oración, que sea un lugar donde oramos, donde intercedemos, donde hay un aposento alto, donde podemos venir. Y gracias a Dios que a medida la pandemia pasa, Dios está abriendo oportunidades nuevamente para que volvamos a congregarnos como casa de Dios y podamos otra vez mancomunar nuestros esfuerzos para avanzar el reino de Dios y presentar el evangelio a todo aquel que lo necesita. Así que ora por la casa de Dios, ora por la iglesia. Oremos que Dios haga de nuestra iglesia nuevamente una casa de oración, donde podamos venir y experimentar la abundante gracia y el poder glorioso de nuestro exaltado, glorificado Rey Jesucristo. Así que vamos a tomar un momento y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Yo no sé cuáles son tus circunstancias. Yo sé que hay personas que todavía no han estado asistiendo a las iglesias por todo el temor al COVID, por sus condiciones médicas, y lo entendemos. Pero ora por los que están llegando y por el día en que tú también puedas estar presente, cuando este COVID sea toda una pesadilla que ha pasado y quede en el espejo retrovisor de nuestras vidas y nosotros juntos podamos buscar a Dios y podamos estar juntos y ser la iglesia de Cristo, unidos en un mismo propósito de buscar la gloria de Dios, llenarnos del Espíritu Santo y salir y cumplir con nuestra misión. Vamos a orar. Padre, gracias que somos casa de Dios, puerta del cielo.
Gracias, Padre, que venir a tu casa es saber que somos parte de un cuerpo de Cristo, que unido podemos juntos, con la sinergia que tú produces por medio de tu Espíritu, hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que tú has puesto en nosotros. Te pedimos por tu iglesia, Señor, permite que tu iglesia se levante después de esta pandemia con vigor santo, unción divina, y podamos salir y alcanzar a los que están perdidos, los que necesitan escuchar de Jesús. Y Señor, te pedimos que en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesucristo, tú cubras a tu iglesia con tu sangre, que expandas nuestro territorio, nos prepares para la cosecha y pongas en nuestro corazón el deseo santo de ser la iglesia de Cristo, el ejército de Dios, un ejército de salvación que busca a los pródigos de nuestra ciudad, busca a los perdidos donde quiera que están y les llevan a los pies de Jesucristo, porque es Jesucristo mismo quien los busca, quien los prepara y quien anticipa nuestra llegada a ellos. Así que derrama tu abundante misericordia, invalida toda maquinación del diablo en contra de tu iglesia y permite que tu iglesia pueda levantarse en el nombre de Jesús y cumplir no solamente tu cometido, sino especialmente disfrutar de tu presencia en unión a nuestros hermanos. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Te envío, como es de costumbre, con la bendición del corazón mismo del Dios que la dio y que instruyó a que la impartiéramos. Dice así: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. En lo secreto, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. Solo tú eres digno. En lo secreto, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior